Buenas noches, hermanos. Saludos a todos. Estamos en la primera iglesia bautista de Balboa, hoy es domingo 19 de julio del año 2020, en el segundo culto dominical. Continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis. Esta noche estaremos viendo las promesas que el Señor le hace a la iglesia de Tiatira. Recuerden que estamos ahora viendo las promesas a cada una de estas 7 iglesias, a la que el Señor le dice a Juan que le haga llegar estas cartas, donde el Señor la reprende por sus pecados, su descuido, su frialdad, y la exhorta al arrepentimiento y le hace promesas. Si se arrepienten, reciben promesa de parte del Señor cada una de estas 7 iglesias. Pero acompáñame en esta oración, amados hermanos, presentándonos delante del Señor. Eterno Dios y Padre Celestial, en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre amado, te damos gracias por este primer día de la semana, hoy domingo. Señor, en medio de la situación que vive el mundo a causa del COVID-19, nos encontramos, Señor, en cuarentenas que no nos agradan, pero entendemos, Señor, que es tu voluntad, tú gobiernas todos los asuntos, tanto en el cielo como en la tierra. No podemos entenderlo todo, Señor. Tampoco podemos explicarlo todo. Pero una cosa sí sabemos, tu iglesia sabe, tú eres Señor de señores y Rey de reyes. Eso, amado Dios, significa que tú gobiernas, tanto en el cielo como en la tierra, así como lo dice en la oración del Padre nuestro que tú enseñaste a tus discípulos. Nosotros obedecemos, Señor, es tu voluntad. Tú nos estás examinando a cada iglesia local y a cada hijo. Ayúdanos, Señor, a tener el peso que tú requieres, Señor, en nuestras vidas, que te complazca, que traiga gloria a tu nombre. Amado Dios, bendice a cada uno de mis hermanos en sus casas. Fortalécelos, Señor, que no pierdan la esperanza, que no disminuya su fe y que no disminuya su amor. No solamente su amor a ti, sino su amor y solidaridad los unos con los otros. Y en este tiempo que vivimos, Señor, es una maravillosa oportunidad de mostrar ese amor y esa solidaridad también con nuestros semejantes, empezando con la familia en la fe y luego a todos los hombres donde están y cómo están, Señor. Padre, gracias y danos tu bendición esta noche para que podamos, Señor, explorar estas promesas que tú le haces a la iglesia en Tiatira y que encontramos en la carta del libro de Apocalipsis. Padre amado, en el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén y amén. Permítame la lectura. Entonces, hermano, estamos en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis y vamos a ver del verso 25 al 29. Y la palabra de Dios dice así: pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga, dice el Señor. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y respondiendo a algunas preguntas que me hacen sobre dónde sacamos estas informaciones, a veces es cuando citamos a algunos de los autores o comentaristas, pastores y teólogos del pasado. Bueno, en este caso nosotros estamos usando las citas y comentarios bíblicos del doctor V.H. Carroll, que tiene una maravillosa colección de comentarios desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Esta monumental obra está compuesta por una colección de 13 tomos. Es una de las obras que en la primera parte de del siglo pasado fue una lectura obligada para muchas generaciones de estudiantes en las más prestigiosas universidades teológicas o seminarios o institutos bíblicos del mundo.
Y lo encontramos, hermanos, tanto en la lengua inglesa como en español. El doctor Caro, ampliamente conocido por su extensa labor como profesor, predicador y pastor bautista, nos ofrece en sus comentarios todas estas referencias e investigación histórica que se hicieron y que nos ayudan, por supuesto, a enriquecer nuestras exposiciones o nuestro estudio. Lo mismo hacemos cada viernes utilizando también a muchos otros comentaristas, como Amita Robinson, John Stott, el propio B.H. Carroll y también otros que en su momento citamos para enriquecer el estudio que exponemos. Entonces, a la iglesia de Tiatira el Señor también le hace promesas y le dice, y te daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como vaso de alfarero, serán desmenuzados. Apocalipsis capítulo 2, verso 26 y la primera parte del verso 27. Más que ninguna otra de las promesas, esta necesita una explicación cuidadosa. Su mala interpretación ha producido males monstruosos en el curso de los siglos de historia cristianas, hermanos. Y no ha llegado todavía al fin. Esta promesa se cita para apoyar la pretensión romanista de que todas las naciones están bajo la jurisdicción absoluta de la jerarquía papal, en el ejercicio de la cual se han regalado continentes a monarcas favoritos de los papas. Muchos reyes han sido destronados y muchos súbditos exentos de rendir homenaje. Se han predicado cruzadas, los bienes han sido confiscados, se han organizado persecuciones crueles por parte de la iglesia romana, los matrimonios han sido anulados y los vínculos de familia disueltos. La historia de estos males ha dado origen a los volúmenes más sangrientos en los anales del tiempo. No ha sido limitado su mal uso a los romanistas. Ellos han producido tanta herejía que han empañado el testimonio de la iglesia cristiana. Los males no son menores cuando resultan de su aplicación por protestantes o católicos griegos. También, hermanos, muchas iglesias llamadas protestantes también han caído en esto mismo que los romanistas. Estas malas aplicaciones de la promesa ha prevalecido siempre, tristemente. En el tiempo actual, hermano, no es diferente. Hay muchas organizaciones llamadas cristianas donde hay predicadores que están haciendo mucho y han hecho mucho daño al mensaje del evangelio, pero serán vencidos por la palabra, por la buena interpretación, aplicación y exposición de la palabra de Dios. Por eso es que es importante, hermano, que cada miembro de la iglesia esté muy bien preparado para presentar defensa de la fe. Para citar algunos, podemos mencionar los sectarios religiosos, podemos nombrar algunos usurpadores que han querido a través del evangelio o controlar los estados, como ejemplo los locos de Munster, los cameronianos de Escocia, los hombres de la quinta monarquía en el tiempo de Cromwell en Inglaterra, los mugletonianos y los mormones en los Estados Unidos. Todos se hallan en la misma categoría y podemos decir también que grupos sectarios como los Testigos de Jehová, incluso, y lo voy a decir con mucho cuidado, muchos movimientos carismáticos con los llamados falsos apóstoles, con sus herejías, han traído vergüenza y mal testimonio a la iglesia del Señor. Pero la iglesia del Señor, el Señor la limpia y lo hace a través de una sana exposición, predicación y, como lo mencioné, aplicación del mensaje del evangelio. Por eso es importante, hermano,
que todo miembro de la iglesia del Señor, sin distinción de edad, de nacionalidad ni de sexo, estén preparados para presentar defensa del Evangelio. A fin de dar una interpretación, hermanos, correcta, debemos entender primero los términos empleados y su uso bíblico. En primer lugar, la promesa, sea cual fuere su significado, no se hizo a ninguna denominación religiosa o organización eclesiástica, sino solamente al individuo cristiano que vence, al hermano, a la hermana que está ahí, que es fiel, que vive de una manera que honra y agrada a Dios, que tiene comunión con Dios y que es un testigo que habla, es un testigo eficaz que habla de Cristo y anuncia el Evangelio. Al que venciere, dice el Señor, daré, no es una concesión de poder a ninguna de las 7 iglesias, ni a todas ellas reunidas. Este es un hecho capital, fundamental, decisivo, vital, esencial para la correcta interpretación. Y permítame explicarle. Cuando el Señor dice que al que venciere le dará, no se promete poder, del griego dunamis, sino autoridad, del griego exousia. El verbo regirá no es un basileo, sino un polimaino, que significa pastorear, o los pastoreará. La vara de hierro en griego ragdos, la vara de corrección, es el cayado del pastor, con una punta de hierro en un extremo y una curvatura en el otro. Usted puede ver el Salmo 23, el Salmo conocido como el Salmo también del pastor, así lo titula la Septuaginta. Tu vara, dice este Salmo, tu vara y tu cayado me dan consuelo. El pastor no lleva 2 cosas, una vara y un cayado. No son 2, sino que el mismo objeto es a la vez cayado y es a la vez una vara, según su uso. Lo otro es el desmenuzamiento como vasos de alfarero. No es necesariamente destruirlo por completo, sino que puede tener por objeto la reconstrucción. Y usted puede ver Jeremías capítulo 18, versos 4 al 10. Jeremías habla de esto. Y aún entonces se convierte en un destructivo solamente esta vara cuando los impenitentes llegan a ser incorregibles. Y la misma vara que usa el dulce pastor para atraer a la oveja es también la vara que utiliza, la misma que utiliza para la corrección, pero inclusive para la destrucción. Y también lo puede ver en Jeremías, ahora capítulo 19, verso 1 al 11. Y aún entonces no se aplica a toda la nación, sino a sus elementos hostiles. En otras palabras, amados hermanos, nos equivocamos y interpretamos toda esta regla como punitiva. La primera intención es de corregir y salvar. Nuestro Dios es un Dios de disciplina también, de amor, de justicia y el amor del Padre que disciplina al Hijo cuando se hace necesario y lo disciplina porque lo ama. Si un padre que dice que ama a su hijo no lo corrige, realmente lo que está mostrando es un odio hacia el hijo, porque todo hijo necesita la corrección y la disciplina de su padre que lo ama. Entonces la primera intención es de corregir y salvar, así como el pastor dirige a las ovejas errante con su cayado de punta de hierro por una senda segura, o lo retira de un precipicio con la curvatura del otro extremo de la misma vara, o levanta el cayado como una divisa para reunir el rebaño en el tiempo del peligro, o para contarla una por una. Y eso hace el Señor con nosotros. Él nos conoce a cada uno por nombre propio. Cuando cada mañana o cada tarde pasan debajo del cayado, las ovejas, al dejar el aprisco para ir a pastar o para volver a él, para abrigarse, o lo usa como arma de defensa contra el enemigo. Cuando estemos en la eternidad con nuestro Señor,
nos sorprenderemos de todas las veces que el Señor guardó a cada uno de sus hijos de los peligros, que ni siquiera muchos nos dimos de cuenta. Seremos grandemente regocijados al ver que a través de nuestro peregrinaje por esta vida, en este mundo caído, nunca cesaron su misericordia, su gracia y su cuidado pastoral hacia nosotros. Lo otro es esto de regir o pastorear mientras se ejecutaba a través del tiempo, dice el Señor, por el que vence. No es ejecutivo, sino instructivo y declarativo. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando Dios taja a una nación por medio de un profeta, o sea, cuando el Señor cierra el camino a una nación a través de un profeta, el profeta no hace otra cosa sino declarar, pero no ejecuta la amenaza divina. Le voy a citar un ejemplo, Jonás. Jonás fue enviado no para destruir a Nínive, sino para declarar el consejo de Dios. Y decía Jonás, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y el caso de Nínive mostrará la intención de misericordia de la ilustración dada por Jeremías acerca de la vasija del alfarero. En cualquier momento que yo hablara acerca de una nación o de un reino para desarraigarlo y para derribarlo y para destruirlo, dice el Señor, si se volviere de su maldad aquella nación contra la cual he hablado, yo me arrepentiré del mal que pensaba hacerle. Nuevamente estoy citando a Jeremías capítulo 18 de los versos 7 y 8. El cristiano que venciere como el antiguo profeta, él es a la boca de Dios para las naciones. He aquí que pongo mi palabra en tu boca. Mira que yo te pongo hoy sobre las naciones y sobre los reinos para desarraigar, dice el Señor, para derribar, para arruinar y para destruir completamente, pero también para edificar y para plantar. Le dice el Señor a Jeremías en el capítulo 1, versos 9 a 10, usted puede encontrar estas citas. Aún en el prototipo de nuestro pasaje, como lo podemos ver en el Salmo capítulo 2, versos 8 a 12, toda la nación son entregadas a nuestro Señor ascendido como una herencia. Cuando se dice, lo quebrantaré con vara de hierro, como vaso de alfarero, lo desmenuzaré. Los versículos que siguen muestran el propósito, hermanos, misericordioso e instructivo de la amenaza. Este pasaje conduce naturalmente a nuestro último pensamiento en conexión con esto. Cada vez que el Señor habla a una nación, los amenaza, les dice que se corrijan, les advierte que lo destruirá a causa de su rebelión y su pecado. Pero si la nación se arrepiente, cambia, el Señor perdona. Nuestro Dios es un Dios de perdón y de gracia y de misericordia. Y eso fue lo que sucedió con Nínive. Nínive declaró ayuno desde el rey hasta todos los siervos y animales. Y el Señor perdonó a Nínive. Y Jonás se molestó. Pero la misión del profeta, como la misión de la iglesia, de los cristianos, es llamar la atención en el nombre de Dios, con la palabra de Dios, por supuesto, e invitar al arrepentimiento. Y darle seguridad a las naciones y a los hombres que si se arrepienten, el Señor perdonará. La autoridad prometida es derivada y limitada. No es inherente, no es ni absoluta y resulta de la unidad del cristiano vencedor con Cristo. Esto es importante, hermano. Todo lo que nosotros tenemos es delegado. Todo el poder que tenemos como iglesia y que tenemos como cristianos es delegado por el Señor y solo para usar según lo dice nuestro Señor. Y su función representativa es obrar mediante
como un intercesor entre Cristo, las naciones y los hombres. Esto es evidente, hermano. Y la Escritura dice, así como yo también lo he recibido de mi Padre, dice el Señor a la iglesia en Tiatira. Aquí es muy importante entender la base, hermano, meritoria de la autoridad de Cristo, cómo fue recibida y con qué fin. A veces he escuchado a cristianos, pastores y hombres que se declaran ser alguien poderoso, hablar y no hay misericordia en sus palabras. Hablan con una autoridad que no se le ha dado y uno se da de cuenta porque no hay misericordia. No hay un llamado al arrepentimiento, no hay un llamado a la reconciliación. Son falsos profetas y falsos apóstoles. Porque el Señor dice, como yo lo recibí de mi Padre y lo imparte ciertamente para el mismo fin, la reconciliación. Lo cual así impartido tiene que ejercerse, hermano, como el mismo Señor lo usó, con gracia y misericordia. La autoridad de que se trata no resulta de su estado como hijo en la eternidad, sino de su estado como hijo en la carne, como un siervo sufriente. Se dice expresamente que esta gracia y esta autoridad se derivó de la humillación voluntaria y de la expiación vicaria por el pecado en la carne. Lo podemos ver, hermano, en Filipenses capítulo 2, versos 6 al 11. Cristo fue investido de autoridad soberana después de su resurrección. En los tiempos, hermano, anteriores a su sacrificio real e histórico por el pecado, cuando el pecado es remitido o perdonado a un creyente arrepentido, incluso a un gobierno que ejerce sobre la nación, cuando hay este perdón como resultado del arrepentimiento, hay paz. Los méritos de Cristo, las virtudes de Cristo se aplican a creyentes y al gobierno. Nuestro Dios se anticipó a este sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Obra según su promesa de morir por el hombre, nuestro Señor, como si ya se hubiera cumplido estas promesas de reconciliación y paz. Cuando Cristo fue a la cruz, obedientemente, lo hizo con la seguridad de que su Padre, nuestro Dios, lo resucitaría y que esta justicia ahora, por su obediencia perfecta, se aplicaría en el futuro a todos los hombres, naciones y gobiernos que se arrepintieran de su mal proceder, de sus rebeliones y buscaran la paz con Dios. Un cordero inmolado, dice el libro de Hebreos, desde la fundación del mundo, en su humanidad exaltada y glorificada, fue hecho cabeza sobre todas las cosas para su iglesia. Es a esto lo que se refiere como el predicado de su gran comisión. Toda potestad me es dada en el cielo y sobre la tierra. Y dice el Señor, y pues, y hacer discípulos entre todas las naciones. Mateo 28, verso 18. Y de este pasaje aprendemos tanto el fin como el método de pastorear a las naciones. El método, hermano, no es carnal, reforzado por medio del fuego y de la espada, como es reforzado el dominio en los reinos mundanos, sino que es espiritual. Y el propósito primario no es destrucción, hermano, sino salvación. Cuando nosotros anunciamos el evangelio, cuando predicamos el dulce mensaje del evangelio, sabemos que hay un elemento de destrucción si los hombres y las naciones no escuchan y no se arrepienten. Pero la motivación, hermano, es la salvación y no la destrucción.
El ejercicio, amados hermanos, de esa autoridad que la iglesia y el creyente ha recibido, ya se ha efectuado por él directamente mediante la gracia que ha impartido a su pueblo, la iglesia. De promover la iglesia, tiene que promover los intereses de su reino en los hombres, y ese interés es la reconciliación, el crecimiento espiritual, aún incluso dentro de la iglesia. Eso es lo que nos habla el Salmo 72, los versos 5 al 17. El error, hermano, el error de los judíos en la antigüedad, el error capital de los judíos a través de todos los siglos ha sido el esperar a un Mesías que en un sentido literal y terrenal ocuparía el trono de David en Jerusalén y dominaría al mundo. Esta idea que Cristo repudió con tanto énfasis en su primera venida, no la adoptará en su venida final, no. Las naciones se autodestruirán a causa de su pecado y recibirán en justa medida la retribución por ellas. Y esto es importante, hermanos. Mire, en el juicio final, amados hermanos en Balboa, en el juicio final, ni justos ni pecadores recibirán una condena injusta. Los salvos, justificados en Cristo Jesús, no por mérito de ellos, sino por mérito de Cristo. Es por pura gracia la salvación. Y los rebeldes y pecadores que no se arrepintieron, ellos también recibirán justicia. Usted me pregunta, ¿cómo así, hermano? Pues ellos recibirán la justa condenación a causa de sus rebeliones. No serán tratados de una manera injusta. Vuelvo y repito, la iglesia, los salvos, los cristianos a través de la historia de la humanidad, ellos ya han recibido la justicia de Cristo. Por gracia somos salvos. Pero los rebeldes, los contumaces, los hombres pecadores que nunca se arrepintieron a pesar del constante llamado que el Señor le hizo a través de la exposición y predicación del Evangelio, ellos no podrán decir en el día del juicio final, hemos sido tratados injustamente, porque a ellos se les aplicará la justicia total y plena. Y recibirán el castigo en la medida y en la proporción de su rebelión y de su pecado. Pero nadie podrá decir nunca que han sido tratados injustamente. Y dice el Señor a la iglesia en Teatira, y te daré el lucero de la mañana. Esta es la segunda promesa a los fieles en Teatira. La significación de este simbolismo es obvia. Así como el lucero de la mañana es el heraldo del día venidero, así nuestro Señor dará a los fieles una advertencia del triunfo final y glorioso. Esto, por supuesto, es la seguridad interior que da el Espíritu y se realiza en la experiencia personal, precisamente como la piedrecita blanca, el símbolo de la absolución, que lleva una descripción equivalente a la seguridad interna, no conocida de nadie, recuerda, sino solo del que la recibe, como lo expresa Pedro en 2 de Pedro capítulo 1, versos 19 y 20, y el apóstol Pablo también en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 3 al 4. Declara en el día de nuestro Señor que vendrá, Pablo declara, que vendrá como ladrón en la noche. La destrucción de los malos será repentina. Y añade por vía de contraste, vosotros, sin embargo, hermano, no estamos en tinieblas, para que aquel día a vosotros os sorprenda como ladrón. Nosotros no estamos en tinieblas, hermano. Hermano, mucho cuidado, no se descuide. No hay duda de que el advenimiento, esa segunda venida tan anhelada y esperada por la iglesia, será para levantar a los muertos y juzgar al mundo. Será personal, hermano, también. Será visible, audible, palpable esta segunda venida.
ni de este advenimiento será el gran acontecimiento del futuro. Estamos seguros que para el mundo no lo será, ni siquiera lo espera. Y quizás para muchos ni siquiera lo quieren, pero vendrá y está pronto. Finalmente dice, andarán conmigo en vestiduras blancas. Esta es la primera promesa a los pocos hermanos que podemos ver ahora en la iglesia de Sardis. Andarán conmigo en vestiduras blancas, le promete el Señor ahora a la iglesia de Sardis, a los pocos de Sardis que vencerán. Así que, amados hermanos, estemos atentos y alerta para arrepentirnos y corregirnos a nivel individual, a nivel personal, pero también arrepentirnos y aceptar la corrección y los ajustes como congregación para esperar la venida del Señor. Y veremos el próximo domingo más a profundidad esta promesa ahora que el Señor le hace a la iglesia de Sardis. Andarán conmigo en vestiduras blancas, dice el Señor. Y esta es la primera promesa a los pocos de Sardis. Y usted puede ver cómo el Señor, de una manera pastoral, con mucho amor, pero también con mucha firmeza, ha ido llamando la atención a la iglesia en Éfeso, a la iglesia en Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Tiatira y a cada una de las otras iglesias, pero también le hace promesas que si cambian, que si se arrepienten y vuelven al orden de Dios, hay promesas que nos esperan, hermano. No estemos, Señor, como si estuviéramos abandonados, como ovejas sin pastor, por lo complicado de este tiempo que estamos viviendo, donde se levantan simultáneamente tantos enemigos de Cristo y adversarios de la iglesia del Señor. No nos dejemos intimidar, hermano, porque todos estos conflictos y amenazas debemos interpretarlo como es correcto a la luz de las Escrituras. Realmente todo esto que estamos viendo y viviendo no son otra cosa sino anuncios de nuestra reunión final y eterna con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, amados hermanos en Balboa, ánimo. Ánimo, hermano. Y sigamos haciendo nuestra parte, que es extender y extender el reino de Dios a través del testimonio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos son tiempos significativos, hermano. Y usted está llamado a ser un testigo de Cristo en su casa, en su comunidad y hasta donde Dios te lo permita. Delante de todo hombre, no importa su condición, donde estén y cómo estén, tenemos que dar testimonio del poder del Evangelio y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Padre amado, gracias. Señor, gracias por tu gracia y por estas preciosas promesas que le hiciste a cada una de estas iglesias y que nosotros, Señor, por fe en Cristo Jesús, esperamos recibir esas y todas las demás que tú le has hecho a tu iglesia, a tu pueblo. Pero sobre todo, Señor, esa promesa de que estaremos contigo siempre hasta el fin, por los siglos de los siglos. Señor, te esperamos, Dios. Te esperamos, Señor Jesucristo. Ese es el anhelo más grande y poderoso
que hay en el corazón de tu pueblo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.